agradezco la posibilidad de distribuir este tipo de información entre todas las pacientes que puedan beneficiarse del hecho de conocer un poco más de su enfermedad y saber cuándo consultar, por qué, cómo, etcétera. Ya, a ver, Eso. aquí nos llega una pregunta, se la voy a leer al tiro, dice Danisa Neira. Hola, quisiera saber si al que salga en un examen de orina, rastros de orina 200, dice, ¿puede deberse a la endometriosis? Yo estoy operada y si debo de acudir a un urólogo. ¿Rastros de qué, perdón? Dice rastros de orina, creo que debe haber sido otra palabra. Danisa, si nos puedes arreglar ahí, por favor, rastros de qué apareció en tu examen para que el doctor te pueda responder. Rastros de sangre. La endometriosis vesical se caracteriza esencialmente por sangrado, hematuria, sangre en la orina, pero catamenial, que tiene que ver con la menstruación. En el periodo intercurrente, la hematuria silenciosa, sin ninguna otra manifestación, tiene que ser estudiada urológicamente, pero no necesariamente implica endometriosis. Perfecto. Doctor, una pregunta que personalmente me gusta realizarle a quienes entrevistamos es, ¿qué lo llevó, cómo llegó usted a trabajar con pacientes con endometriosis? Ah, mire, eso fue un albur, fíjate. Yo estaba en pabellón circulando, entrando a una cirugía y de repente me aborda Hugo, que no habíamos visto, esto ya hace, estoy hablando, no sé, 15 años. Me aborda Hugo a contarme un caso complejo y pedir la asesoría urológica. Entonces dije, ya, encantado, yo te ayudo. Operamos juntos, fue un muy buen resultado y desde ahí empezamos a trabajar juntos y a darle forma a esto del centro de endometriosis. Después Hugo hizo una serie de gestiones que culminaron finalmente en el desarrollo del centro y yo me transformé en el urólogo del centro. Hicimos un equipo urológico que trabaja en mancomunión con el equipo ginecológico, agregamos a los coloproctólogos y desde ahí nos hemos mantenido trabajando hasta el día de hoy en conjunto. Eso fue un albur. Ya que estamos Oye, hablando de, dígame, perdón, pero me voy a tomar un cafecito que me sirvió la Claudia. Estoy en sí, el no centro de se endometriosis, preocupe, estoy en la oficina. La Claudita me sirvió un café que no he almorzado, así que perdona a las asistentes, pero no hay problema. Ya que estamos hablando de endometriosis, ¿nos podría entregar una definición sobre la endometriosis? la endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por la migración de endometrio, que es la capa interna del útero, fuera del útero. Y esta migración puede ser a cualquier órgano, digo, desde el cerebro hasta, no sé, la cicatriz, la cicatriz umbilical, cualquier lado. Eh, hay varias teorías para su desarrollo y esencialmente manejamos dos. Una, la del reflujo en una serie de pacientes susceptibles. Reflujo significa que el contenido uterino endometrial, en vez de ir al exterior con el flujo menstrual, se devuelve a través de las trompas e invade la cavidad abdominal y un porcentaje de 20% más o menos de las mujeres logran anidar este contenido endometrial en el peritoneo y ahí se empieza a producir la debacle inflamatoria y de cicatrización constante que determina finalmente las grandes complejidades de la endometriosis profunda. Y secundariamente una teoría que se versa sobre la migración, las células que debiesen haber ido al útero se pueden alojar en otros lados, ya sea el cerebro, el mediastino, el tórax, etcétera, y anidándose ahí determinar endometriomas en otros segmentos. Esas son las dos teorías que con mayor fuerza barajamos. Y ya que vamos a hablar de endometriosis en tracto urinario, me gustaría pedirle si nos puede explicar cuáles son los órganos que conforman el tracto urinario y cuál es la importancia que tienen en nuestro organismo. El tracto urinario está conformado esencialmente por el riñón, que es el órgano encargado de filtrar la sangre y producir la orina, que es una serie de sustancias contenidas en un líquido principalmente acuoso, que son excretadas a través de la vejiga y la uretra al exterior. Eh, el el riñón se comunica con la vejiga a través de un tubo que se llama uréter, que es el encargado de conducir la orina desde su sitio de producción, que es el riñón, hacia su sitio de almacenamiento, que es la vejiga. Después está la vejiga, que es un órgano cuya principal función es almacenar la orina y permitirnos
orinar a libre demanda, al libre albedrío, cuando nosotros decidamos orinar. Y finalmente está la uretra, que es el tubo que comunica la vejiga con el exterior, ¿de acuerdo? Y que tiene la función de evitar el escape urinario y conducir la orina desde la vejiga al exterior al momento de la micción. Esos son los principales órganos del aparato urinario. ¿Y cuáles son los síntomas que nos podrían llevar a sospechar que puede haber una afectación de alguno de estos órganos del tracto urinario por la endometriosis? Esa es una muy buena pregunta. Con respecto al riñón y al uréter, ninguno. Es una patología esencialmente asintomática. Con respecto a la vejiga, una serie de síntomas irritativos y obstructivos dependiendo del lugar donde se asiente el endometrioma y del tamaño del mismo. Los síntomas irritativos son ganas de orinar que no se pueden aguantar, orinar frecuentemente, quedar con ganas de orinar o sentir ardor al orinar. Y los síntomas obstructivos son tener dificultad ante la evacuación de la orina, tener que hacer fuerza con el abdomen para empezar a orinar y mantener el chorro, y eventualmente tener un chorro delgado o enredadera dispersado. Esos son los síntomas esenciales del involucro de la vejiga o de la uretra. Y a esto hay que agregarle que los síntomas se exacerban en forma muy significativa en el periodo menstrual y al cual puede advenir hematuria, sangre por la orina. Ok. Acá en el chat nos pregunta Jessica Castro, dice, consulta, ¿la endometriosis puede causar incontinencia urinaria y puede causar vejiga hiperactiva? La, la endometriosis puede causar un tipo particular de incontinencia que se conoce como urge incontinencia, ganas de orinar que no se pueden aguantar, la cual adviene escape. Y el síndrome de urge incontinencia tiene como una traducción coloquial el de vejiga irritable, efectivamente. Entonces puede, sí puede. Ok. Y Angie Geria nos dice, hola, buenas tardes. Quisiera saber si es normal que te diagnostiquen otros síndromes, como es mi caso el síndrome de kissing ovárico. ¿Eso es síntoma de endometriosis? Es síntoma de endometriosis, no necesariamente, es otro síndrome y una de las causas de ese síndrome es la endometriosis. Súper. Doctor, cuando la endometriosis está afectando a alguna parte del tracto urinario, ¿es necesariamente un caso que es quirúrgico? ¿Tiene que sí tener resolución quirúrgica? En el caso de la afectación vesical, sí, Ujú. porque no hay otra forma de solucionar el problema. En el caso de la afectación ureteral, normalmente lo que vemos es que no hay una endometriosis intrínseca, no hay endometriomas en el uréter, sino que lo que se produce son cicatrices que rodean al uréter y lo comprimen. Entonces, en ese aspecto, lo que hacemos es que al mismo tiempo de la cirugía de endometriosis liderada por el equipo de ginecología, se libera el uréter de estas adherencias y no es necesario hacer una intervención mayor. Ok. Una pregunta que se repite mucho es si una mujer que tiene infecciones urinarias recurrentes, ¿eso aumenta la posibilidad de que exista una endometriosis o puede ser multifactorial? La infección urinaria no es causal de endometriosis. Entonces, el hecho de tener infecciones recurrentes no implica mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. No obstante, una paciente con un endometrioma vesical puede desarrollar infecciones vesicales a repetición a expensas del endometrioma. La relación es de un lado hacia el otro, pero no bilateral. Claro, ok. ¿Qué tan importante es que la cirugía sea realizada en los casos que requieren una solución quirúrgica por profesionales que tengan experiencia operando endometriosis? Tremenda. De partida, la laparoscopía, que es el método de elección para la concreción de la cirugía de endometriosis, tiene 4 niveles de dificultad. La endometriosis está en el nivel 4, el más alto, por cierto. La dificultad técnica es muy alta, entonces los individuos no entrenados tienen muchas más posibilidades de desarrollar complicaciones intra o postoperatorias a expensas de la cirugía, a diferencia de los individuos que estamos entrenados en los cuales ya el hecho de enfrentarnos constantemente a cirugías de alta complejidad nos da cierto bagaje
que nos permite afrontar los casos complejos con mayor celeridad y menos sobresalto. Además, desde el punto de vista técnico, probablemente la laparoscopía es de las técnicas quirúrgicas de mayor complejidad en la pelvis. Entonces, es muy importante desarrollar una cirugía con un equipo con un buen entrenamiento previo. Y eso en pos de dos conceptos. Uno, obviar las complicaciones, como te decía hace un segundo, y el otro es que la primera cirugía tiene que ser lo suficientemente resolutiva como para disminuir el riesgo de una nueva cirugía, porque la segunda cirugía es muchísimo más compleja, dado las condiciones anatómicas que se gestan a expensas de la endometriosis y del propio autoquirúrgico. Entonces, en conclusión, sí, súper importante tener un equipo entrenado y proficiente. En cuanto a los exámenes para diagnosticar, ¿basta con la ecografía extendida y con la resonancia con protocolo endometriosis para poder establecer el diagnóstico de una endometriosis que está afectando a tracto urinario o se hace necesario la realización de otro examen más específico? Desde el punto de vista diagnóstico, sí, en esencia, tanto la ecografía extendida con preparación como la resonancia logran visualizar la mayoría de los eventos de endometriosis del tracto urinario. No obstante, el saber qué hacer al momento de la cirugía necesita exámenes complementarios, como por ejemplo la cistoscopía, algún examen con contraste tardío para evaluar la indemnidad del uréter o el involucro de los uréteres, o algún examen que permita evaluar el resultado de la obstrucción del uréter a la hora del vaciamiento de la orina, saber si es que hay un compromiso real sobre la posibilidad del riñón de vaciar la orina o no. Y estos son un cintigrama renal, Okay. un urotac en esencia, que es un escáner trifásico que permite en la última fase ver contrastada toda la vía urinaria, el riñón, el uréter y la vejiga, y determinar a esa expensa si es que hay un involucro ureteral intrínseco, y finalmente la cistoscopía. Sobre eso nos preguntan también por acá por interno si pudiera explicar cómo se realiza la cistoscopía. La cistoscopía es un procedimiento ambulatorio mediante el cual introducimos una pequeña fibra óptica de un diámetro bastante reducido, de alrededor de 35 centímetros de largo, por la uretra, flexible, un examen muy bien tolerado, que permite visualizar en forma directa con calidad digital, HD, toda la imagen interna de la vejiga. Entonces nos permite ver si es que hay uno o múltiples endometriomas, pequeños, grandes, medianos, etcétera, y la localización de estos endometriomas y su relación con los ureteres y con los orificios ureterales, que es muy importante para determinar qué hacer y cómo hacerlo. Acá nos pregunta Lorena Salinas, dice, si me encuentran un nódulo endometrial dentro de la vejiga, ¿qué probabilidad tengo de salvar la vejiga o perder una parte de ella? Con respecto a la posibilidad de perder el órgano, cero. Nosotros normalmente hacemos cistectomías parciales, resecamos solamente el endometrioma, y la posibilidad de tener que sacar el segmento de vejiga, 100%. El 100% de los pacientes lo sacamos. Priscila dice, hola, buenas tardes, estoy recién operada de endometriosis profunda, tenía un nódulo en intestino cerca del recto, me dolía al defecar. Y ahora operada me sigue doliendo. Después de la cirugía quedé con adormecimiento de piernas y como en 3 ocasiones también de brazos y cara. Nos dice abajo, me pusieron epidural y anestesia general. ¿Qué podrá estar pasando ahí? Yo creo que el adormecimiento de la cara y los brazos no tienen relación directa ni con la anestesia ni con el evento quirúrgico derivado de la endometriosis. O sea, ahora, ¿qué es lo que queda? Ir e indagar un poco más qué es lo que está pasando con su salud general y evaluarla por el cirujano tratante, para ver si es que hay alguna relación con respecto a la sintomatología dolorosa pélvica, y si es que había algo previo que diese cuenta de esto que no fue solventado en la cirugía. Nos preguntan acá, dice, ¿qué tan comprometidas están las hormonas al tener endometriosis? La cual afecta a tal nivel el peso de cada una y que pueda comprometer otras enfermedades de base. Nos pone como ejemplo resistencia a la insulina, tiroides u otras enfermedades.
No debiese haber un compromiso muy significativo que dé cuenta de enfermedades de otra índole que no sean la mera endometriosis. Finalmente, el, el desarrollo del endometrioma genera la problemática de salud en base a que se expande, crece y después se cicatriza y compromete el resto de las estructuras por contigüidad, cambiando la estructura anatómica y la función de cada órgano se ve alterada a expensas de esto, pero hormonalmente no hay un mayor deterioro de no mediar un involucro de la posibilidad de fertilidad. Nos preguntan mucho, y se repite bastante la consulta, sobre cómo se pudiera, o si es posible, por ejemplo, que una infección urinaria comparta síntomas con una endometriosis vesical, por ejemplo. Los mismos síntomas, Los exactamente los mismos. mismos. Los mismos, igual, puede ser exactamente igual. Perfecto. Dice acá, ¿es necesario la kinesiología de piso pélvico para controlar la vejiga hiperactiva por endometriosis? Una buena pregunta. De existir endometriosis vesical, el manejo inicial es quirúrgico y autoseguido. Uno preconiza el desarrollo de kinesiología para recuperar la totalidad de la funcionalidad vesical. En aquellos casos en los cuales el trastorno vesical se debe al cuadro inflamatorio aledaño, ya sea de nódulos rectovaginales o nódulos cervicales o compromiso inflamatorio producto de la cicatrización y tracción de la vejiga, la kinesiología puede ayudar, pero sin duda el manejo quirúrgico va a determinar un mayor éxito que la mera kinesiología. Y nos preguntan también, cuando existe compromiso renal por la endometriosis, ¿qué tan alta es la probabilidad de perder ese riñón? Depende del tiempo de evolución. Si es que el tiempo de evolución fue muy prolongado, los riñones que se ven sometidos a una obstrucción paulatina y evolutiva del flujo de la orina van incrementando la presión al interior del riñón y eso finalmente va matando al riñón. Si es que el periodo de tiempo entre que el cuadro se inicia y el diagnóstico es muy largo, eventualmente el riñón puede obsolecer y hay que sacarlo. Afortunadamente nosotros no hacemos muchas nefrectomías, tenemos la suerte de llegar medianamente a tiempo a salvar el riñón. Doctor, ¿y por qué cuando existe una afectación renal no hay síntomas? Porque el síntoma clásico del riñón es el dolor, y el dolor se produce esencialmente con la distensión súbita de la cápsula renal o con la contracción muscular sostenida de la estructura del el embudo que drena el riñón que se llama pelvis y el uréter. En este caso, en el caso de la endometriosis, la disminución del diámetro del uréter es progresiva y muy lenta. Entonces, se produce una adaptación paulatina, que es la dilatación del riñón, de esta misma estructura, pero desde la obstrucción hacia el riñón, y la sintomatología es tan solapada que los pacientes no logran percibirla. Lo paulatino y lento del proceso obstructivo es lo que determina ausencia clínica. Nos preguntan también si nos pudiera explicar qué es el catéter doble J y cuándo se utiliza. Cuando hay una obstrucción, y esta obstrucción está poniendo en jaque la funcionalidad del riñón, tenemos la posibilidad de introducir lo que se conoce como un stent ureteral o un tubo que comunica el riñón con la vejiga, por el cual la orina logra circular bypaseando el evento obstructivo. Eso es un catéter doble J. Y se llama doble J o cola de chancho porque tiene memoria, una memoria circular en el riñón y una memoria circular en la vejiga para que el catéter no tenga la posibilidad de migrar ni hacia arriba ni hacia abajo. Según su experiencia, doctor, en estos años que lleva tratando endometriosis, ¿qué tan frecuente, qué tan recurrente es la endometriosis vesical? ¿Qué tan frecuente es? Afortunadamente es poco frecuente, da cuenta solo del 5 a 10% de las pacientes con endometriosis profunda. Es mucho más frecuente la endometriosis del tracto intestinal.
Nos preguntan acá, bueno, ya habíamos hablado un poco sobre eso, pero respecto a las infecciones urinarias. Se dice, me han recomendado mucho la utilización de cranberry como algo preventivo para infecciones urinarias. ¿Eso realmente sirve? El uso de los arándanos en general eh, ha tenido bastante discusión a lo largo del tiempo. Nosotros a los niveles de evidencia les llamamos, o sea, los situamos en cuatro niveles. La mayor evidencia que tenemos disponible a la mano hoy en día nos dice, por un lado, que podrían servir hasta en un 15 o 20% de los pacientes, y por otro lado, otros trabajos de la misma validez dicen que no sirven de nada. Es difícil establecer la utilidad en el contexto de la infección urinaria a repetición. Pero yo creo que la mejor alternativa, porque me imagino que es una pregunta súper recurrente dado la gran frecuencia de infecciones urinarias en la mujer, la mejor alternativa siempre es consultar, no ingerir medicamentos del libre albedrío. Ir y consultar, porque hay una serie de cuadros que, teniendo la misma sintomatología, pueden emular una infección urinaria sin serlo. El manejo empírico, es decir, que llega la paciente, tengo ardor urinaria, tómese esta pastilla, solo retarda los diagnósticos que tienen que ver con otras entidades no infecciosas, que es muy importante diagnosticar a tiempo. Entonces, la mejor alternativa es ir y consultar. Acá nos pregunta Angie en el chat, dice, ¿qué grado de dolor es normal dentro de una endometriosis declarada y qué se podría tomar como para aliviar de alguna manera el nivel de dolor? ¿Qué grado de dolor es normal? Es No, normal. en realidad no hay normalidad para el dolor de estas características. Ahora, ¿qué nivel de dolor llegan a sentir los pacientes? Nosotros hacemos una graduación analógica y situamos el dolor de 1 a 10, siendo 1 una leve molestia y 10 el dolor más grande que los pacientes han sentido en la vida, y pacientes llegan usualmente con dolor 10 de 10. Así que pues es un dolor insoportable. Tenemos pacientes que se han quemado con el guatero, pacientes que se han metido al agua caliente y tienen quemaduras de grado 1 en las piernas y en el abdomen a expensas del dolor. Un dolor atroz. ¿Cuál es el manejo? En esencia, el manejo inicial es hacer un diagnóstico, eso es lo más importante de todo, para poder determinar un tratamiento que logre solventar la causa del dolor. Ahora, como paliativo, en el intertanto del manejo del dolor tenemos múltiples alternativas, pero dentro de eso son una combinación entre antiinflamatorios no esteroidales más algunos opioides de ingesta oral. Eso es lo que hacemos normalmente. Nos preguntan por interno también, ¿cómo se puede agendar una hora con usted? Indisa.cl, doctor Lander. ¿Está atendiendo en ambas o solo en Providencia? Voy a Maipú los días miércoles, vengo de allá ahora, de hecho, y los días lunes, martes, jueves, viernes en Providencia. Acá Angie, que es quien nos consultaba por el dolor, dice, yo por lo general mantengo un dolor que baja el nivel, pero sube en mis periodos. Claro, Eso es lo habitual. Ese es el síntoma perfecto. más significativo y el más frecuente entre todas las pacientes con endometriosis, el dolor menstrual. Embriante, por cierto. Nos pregunta Lorena Salinas, dice, al realizarse cirugía por endometriosis vesical, ¿puede volver a reaparecer endometriosis en el tracto urinario? ¿Qué tan Sí, frecuente es eso? aproximadamente un 50% de los pacientes vuelve a tener alguna manifestación, que no necesariamente vuelve a ser quirúrgica, pero puede volver a tener alguna manifestación de tracto. Daniela Heredia nos dice, buenas tardes, ¿qué tan frecuentes son las fístulas vesicovaginales? ¿Qué tan frecuentes son? La fístula vesicovaginal tiende a ser una patología secundaria a una intervención, ya sea esta quirúrgica o con algún tipo de tratamiento que logre debilitar o romper los tejidos, como por ejemplo la radioterapia. ¿Qué tan frecuentes son en globo? Dan cuenta como más o menos de 2 a 3 por 1000 pacientes. ¿Nos podría explicar qué es una fístula vesicovaginal para quienes no saben qué es? Un orificio que comunica la vejiga con la vagina. ¿Eso presenta sintomatología única de ese Escape, cuadro? escape urinario continuo, infección urinaria. Ese escape urinario es vaginal. Dice, lo consulto ya que me operaron el año 2022 y ahora tengo que entrar nuevamente a pabellón
y tiene miedo de que vuelva a aparecer. Tiene miedo a que vuelva a aparecer qué. Imagino que hace referencia a la fístula. O sea, ¿está con la fístula ahora? Ujú, Si está con la fístula tiene que operarse, no tiene alternativa. sí. Doctor, nos preguntan por el uso de protectores diarios. ¿Qué tan cierto es que no son recomendables? ¿Y El por qué no protector lo diario sería? es un factor de riesgo de infección urinaria a repetición. Piensa que los mecanismos de defensa de la vía urinaria se basan esencialmente en tener una vagina protegida por un microorganismo que baja el pH de la vagina, ¿de acuerdo? Entonces pone el entorno ácido dificultando el tránsito de las bacterias desde el entorno anal hacia la uretra, y lo otro es la distancia entre la uretra y el ano. Con un protector diario lo que hace esencialmente es bypassear todos estos mecanismos y darle al bicho una supercarretera para que pueda contaminar. Entonces, es una mala alternativa. Daniela, que es quien nos estaba hablando de la fístula, dice, sí, estoy con una fístula y desgraciadamente tengo que usar pañales. Mi miedo es que no resulte la operación y nuevamente tenga escapes de orina. Una fístula operada tiene un 90% de posibilidad de éxito quirúrgico, tiene una muy buena posibilidad de quedar curada. Así que la indicación es operarse, sin duda. Con respecto a el uso de los llamados jabones íntimos, ¿no son recomendados? ¿Sí son recomendados? Este microorganismo que vive dentro de la vagina es muy lábil al ambiente, por eso vive en un lugar húmedo, cerrado y con libre acceso a nutrientes que le permiten sobrevivir. El jabón lo que hace es arrastrarlo. Ustedes piensan qué es lo que hacen cuando se lavan con jabón: abren el agua, se refriegan la mano, generan una serie de espuma y vuelven a meter las manos al agua para que el arrastre determine la salida de todas las impurezas y que están en la superficie de cualquier parte del cuerpo. En la vagina es lo mismo. Si tú generas esta saponificación de los microorganismos que vienen adentro, los vas a arrastrar, te vas a depletar de microorganismos protectores y vas a tener más frecuencia de infecciones vaginales y urinarias. Una muy mala opción. Nos preguntan acá, ¿qué consejo podría entregarle usted a las mujeres en general sobre su salud urinaria? Dice. Sobre la salud urinaria: consuma líquido abundante, orina frecuentemente, no se aguante las ganas de orinar. En general los bichos no saltan, no vuelan, entonces se puede orinar en cualquier lado, a una expensa del asco, que significa orinar en un baño cochino, pero puede orinar en cualquier parte. No se lava de la vagina con jabón, no se dé duchas vaginales, no ocupe protector diario, y yo creo que con esas recomendaciones tenemos más que suficiente. Perfecto. Dice acá Priscila, ¿es normal que siga doliendo al orinar después de una cirugía por endometriosis profunda e histerectomía? Depende de cuánto tiempo haya pasado. Es normal que tenga sintomatología hasta 6 meses después de la cirugía, sí. Pasando 6 meses, entonces ya sería algo que tendría que consultar. Normalmente las vemos en promedio a los 7 a 10 días postoperatorios, después al mes y después a los 6 meses. Y ahí evaluamos cómo se comporta el síntoma. Si que el síntoma se mantiene o incrementa en el postoperatorio, es meritorio ir a verlo y Ah, estudiar. ok, listo. Bueno, no sé, esas son las preguntas que nos habían llegado. No sé si en el chat alguna de las chicas que está conectadas querrá hacer otra pregunta. Bueno, por acá nos dejan un mensaje para usted. Dice, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, y por la clara explicación. Un gusto, un placer, pues, a su servicio. Acá Sabrina dice que ella nos va a mandar una pregunta. Dicen acá también, muchas gracias por su tiempo. Ya, Sabrina dice, yo estoy operada de endo profunda hace 7 meses. Está escribiendo. Le realizaron una histerectomía y tiene mucho dolor al orinar. Estamos Que esperando que consulte. termine, que consulte.
Dice, pero me hicieron resonancia y la resonancia salió normal. Que consulte. ¿Tendría que ser con urología directamente? Es una posibilidad. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, en vista que no hay más preguntas, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, por las explicaciones, por la voluntad para haber estado conectado hoy. Dice acá, muy agradecida por este espacio al doctor Landerer, por compartir sus conocimientos. Acá dice Jessica, doctor, usted dijo que la urgencia miccional por endometriosis es uno de los síntomas. Si no está afectando en tracto urinario, ¿es necesario tomar una consulta en urología? Tengo una Cualquier, resonancia normal. cualquier paciente con urgenincontinencia tiene que ser evaluada para determinar la causa de la urgenincontinencia y cuáles son las medidas terapéuticas más ad hoc para poder solucionar el problema, porque finalmente una patología que afecta en forma muy gravitante la calidad de vida. Son pacientes que restringen la ingesta de líquidos, son pacientes que tienden a no salir en ciertos horarios para no tener que estar orinando frecuentemente, son pacientes que en la noche despiertan múltiples veces por tener que orinar. El manejo esencialmente es consultar para lograr determinar cuál es la causa y iniciar el derrotero terapéutico y así aproximadamente entre 80 y 90% de los pacientes recuperan una calidad de vida muy satisfactoria. Quedan secas, de hecho, pero no es una cosa instantánea, no hay una bala mágica que logre solventar el problema. Hay que darse el trabajo de consultar, hacer los exámenes pertinentes y acto seguido ir en un ensayo-error probando cuáles son los fármacos, las terapias más ad hoc para lograr salir de la patología. Dice, mi urólogo me hizo pielografía y no vio nada en el examen. Eso hay que estudiarlo caso a caso y hay que verlo con cada uno de los pacientes. Acá nos preguntan, doctor, ¿por qué cree usted que se normaliza el dolor menstrual? Lo consulto porque por años me dijeron que era normal. Todas las mujeres sufren de dolor en algún grado al momento de la menstruación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado tradicionalmente? La endometriosis es una enfermedad de muy difícil diagnóstico. Antes de tener métodos sofisticados de evaluación imageneológica, el diagnóstico era esencialmente ver las lesiones, era un diagnóstico quirúrgico, inicialmente abierto y secundariamente laparoscópico. Entonces, ante la dificultad de tener que operar a tantas pacientes para poder realizar el diagnóstico, lo que se hizo tradicionalmente es que el dolor se desestimaba. ¿No? Ah, no, esta paciente es loca. Ah, no, esta paciente viene con dolor. Entonces, esto determina que existe un retraso diagnóstico de en promedio 7 años en el mundo para pacientes con endometriosis. Ese es el porqué de la Entiendo. normalización. Nos dicen acá, si estoy operada por endometriosis, ¿debo atenderme con un urólogo sí o sí que sepa de endometriosis o da lo mismo? Si tienes síntomas, sí, si no, no. Ok. Acá nos dejan en un comentario que Nadia dice que ella también considera que por parte del machismo no diagnosticar a tiempo, falta de estudios sobre la salud femenina, etc. Dice que lo vivió con muchos ginecólogos hasta que llegó con el doctor Sodino. Más de 30 Puede, años viviendo con dolor. puede ser el regular de pacientes que atendemos. Así es. Sí, bueno. Hasta ahí entonces las preguntas, dejamos al doctor para que pueda ir a almorzar. Un Muchísimas gusto, gracias, cuídense doctor. mucho. Gracias por la instancia, que estén muy bien. A usted. Que tenga una buena semana. Muchas Igual gracias. usted, chao, buenas tardes. Chao. Muchas gracias a quienes estuvieron conectadas hoy día. Vamos a compartir después el link de la grabación para que la puedan volver a ver. Que tengan una buena semana y gracias por haber estado aquí con sus consultas.